Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar de un proyecto que sinceramente es uno de los proyectos más envidiados en el mundo, ¿no? ¿Por qué digo envidiado? Porque sinceramente es como envidiado porque muchos países están con más que celos, ¿no? Por este gran proyecto que tiene López Obrador en la cabeza, que realmente es algo muy productivo a futuro para México. Creo que va a traer grandes cosas, como les digo, y estamos hablando, sí, de la refinería Dos Bocas. Una refinería que sinceramente creo que va a ser historia en México, pese a que algunos no estén de acuerdo, como les digo, por intereses propios. Sabemos muy bien que es así. Hace poco tiempo, AMLO compró una refinería junto al pueblo mexicano en Texas, y muchos criticaban también esa compra, ¿no? Es como que siempre les digo yo, le buscan el pelo al huevo para criticar, y son grandes proyectos, ¿no? Comprar refinerías, como siempre les digo, es algo muy productivo hoy y a nivel mundial y a futuro, como siempre les digo, ¿no? Como siempre también les pregunto, si Estados Unidos no es tan importante una refinería, ¿por qué tiene más de 130 refinerías en su país? ¿Por qué, si no me equivoco, en el 2023 sacaría la refinería más grande de su país? ¿Por qué China está buscando hacer refinerías gigantescas? ¿Por qué a Rusia también les interesa la refinería? Países que sinceramente tienen un gran proyecto económico y a nivel mundial son muy poderosos porque se interesan tanto por la refinería. Simplemente porque es algo muy productivo y sirve a nivel mundial. Por eso mismo, como siempre les digo, la refinería Dos Bocas no gusta. Tristemente a muchos países, y es la pura verdad, no gusta a muchos países que México se independice, que tenga su propia gasolina, no va a servir para nada. Para algunos países, a México le va a servir 100% obviamente, va a ser grandes ingresos, no va a depender nunca más de otros países, y a nivel económico creo que va a estar bastante nivelado, ya que tristemente cuando aumenta la gasolina afuera, aumentan las cosas en México. Crean o no, es así, como siempre les digo, México tiene un dólar cerca de 20 pesos y cuando aumenta la gasolina en Estados Unidos, aumentan las cosas en México. Es así de fácil, no estoy mintiendo, saben muy bien que eso pasa en todo el mundo y nada mejor que disfrutar y aprovechar de las refinerías que tiene México, que fueron olvidadas hace más de 40 años, una locura total. Tenían 6 refinerías olvidadas. AMLO, ¿qué hizo? Activó, sí, nuevamente esas refinerías, compró una en Texas y obviamente está haciendo una nueva refinería Dos Bocas, que es un ejemplo a seguir, que muchos dicen, ¿por qué gasta tanto en una refinería Dos Bocas y la que compró en Texas salió más barata? Obviamente que va a ser más barata, porque es una refinería que ya tiene años, y la refinería Dos Bocas es una refinería nueva. Creo que si te compras un auto usado, va a andar bien, va a funcionar, pues si te compras un auto nuevo va a salir mucho más caro y también va a andar bien, ¿no? Creo que no es muy difícil de entender eso. Pero como siempre les digo, siempre le buscan para la crítica, siempre le buscan para criticar a AMLO en algún proyecto que hace. Obviamente, por suerte, no es la gran mayoría apoya a López Obrador, por eso mismo en las votaciones se notó y mucho el apoyo a Morena, porque están muy contentos del trabajo que día a día hace López Obrador por México. Gente, vamos a hacer un poquito de esta refinería, como les digo, Dos Bocas, que tristemente, les guste o no, da muchos celos y un poquito de bronca a otros países, ¿no? Estoy más que seguro que es así, ustedes saben muy bien, junto a la reforma energética, son dos cosas que no les gusta a muchos otros países. Que México se independice, que México cuide sus riquezas, a algunos no les gusta. Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Este es el reporte del 7 de junio de la refinería de Dos Bocas. La construcción de la obra civil ya va muy avanzada, de salida, ya estamos colocando tuberías. Va el reporte de esta semana. El avance en estos meses ha sido significativo. Se ha terminado la construcción del enrejado frontal y reconstrucción de la vía de acceso y glorietas de tránsito. Asimismo, se ha concluido el parque ecológico interno. Los edificios administrativos que conforman 4 módulos se encuentran al 80% de su construcción. Ya se han colocado vidrios, ductos internos, drenajes y se trabaja en los acabados de los interiores. El edificio de mantenimiento satélite se ha concluido al 100% y actualmente se ocupa como residencia de obra. El cuarto de control, telecomunicaciones, contraincendios y laboratorios reflejan 70% de avance en la obra negra. Mientras tanto, se cimienta el área de talleres de mantenimiento. En las plantas químicas de proceso de refinación, continúa el arribo de equipos. Esta semana se realizó la descarga de un reactor de 20 toneladas para guarda de azufre, fabricado en Guadalajara, Jalisco.
En las 17 plantas avanzan los trabajos de cimentaciones y estructuras para el soporte de equipos. De manera notoria, la superestructura de tambores de coque, la construcción de subestaciones, torres de enfriamiento, estructuras de vacío y el montaje de las desaladoras en sitio. Se iniciaron las maniobras de colocación de tubería en el área y continúan los trabajos de construcción de equipos y racks de tuberías que se han levantado en tiempo récord en las plantas coquizadora, combinada, alquilación, hidrógeno, azufre, gases y aguas amargas. En el paquete 2 y 3, Samsung avanza en toda la construcción superficial para recibir los módulos que se construyen en diferentes partes del mundo. En el paquete 4 a cargo de Techin, se construyen racks, tanques, construcción superficial de efluentes y ciclo combinado. Respecto al área de almacenamiento, se trabaja apegado al programa inicial de construcción acelerada y ya estamos en la obra mecánica de 45 tanques verticales. Se realizan trabajos de armado de estructura de domo geodésico para las cúpulas de los tanques. Con respecto a las esferas de almacenamiento, se lleva a cabo las maniobras para la colocación de polos en los recipientes con capacidad de 20.000 barriles y continúan los trabajos de soldadura en los gajos de Ecuador. Asimismo, avanza la construcción de la barra perimetral en el área de almacenamiento. En la integración del proyecto se realiza la excavación de zanja para el tendido de tubería del acueducto y en el trazo y nivelación de plataforma para la pera de lanzamiento en el gasoducto. Respecto a los 7 kilómetros de libramiento en la urbanización de Paraíso Tabasco, se encuentra al 90% de su ejecución. Con ello, mejorará el tránsito pesado y evitará congestionamientos en la ciudad. En materia de sustentabilidad, del vivero ya se trasladaron a la refinería más de 20.000 plantas de ornato y continúa el cultivo de diferentes especies. Bueno, ahí estaba la famosa refinería Dos Bocas, como les dije, un ejemplo y un orgullo para México 100% y un ejemplo para México y para el mundo, ¿no? Ese proyecto que, como les digo, da un poco de envidia, un poco como de cosquillas, por no decir de bronca en otros países, ¿no? Porque sinceramente ver que están haciendo una refinería nueva en México, reactivaron 6, compraron una nueva, tienen 8 refinerías hoy en día con vida México, cuando antes entre 40 años atrás, sinceramente, refinerías olvidadas y siempre dependían del otro. Hoy en día México empezó un nuevo camino que van a depender de sí mismos, es algo muy, muy productivo, pese a que algunos partidos políticos, obviamente que están contra López Obrador, querían que esta refinería no se siga construyendo, que se pare esta creación tan importante de la refinería Dos Bocas. Obviamente López Obrador no hizo caso, porque López Obrador escucha al pueblo mexicano, no a los partidos políticos que simplemente quieren llenarse los bolsillos con la plata del pueblo. López Obrador escuchó al pueblo mexicano, sigue con este gran proyecto y seguirá y lo terminará y será algo fundamental y hará historia. Esta refinería Dos Bocas será historia en México, guste o no, será así, ¿no? Muchos querían que se deje, sí, de fabricar la refinería Dos Bocas, algo parecido que López Obrador pudo lograr de ese famoso aeropuerto en el lago de Texcoco, que ahí sí sirvió, ¿no? Parar esa obra. Y encima López Obrador preguntó al pueblo y el pueblo dijo sí. Paremos esta obra que sinceramente es plata perdida. Ese famoso aeropuerto que se estaba haciendo en el lago de Texcoco, que tristemente se iba hundiendo. Algunos me siguen diciendo que invento eso. Busquen información, no estoy inventando para nada. Y encima, con este nuevo aeropuerto de Santa Lucía y el de Felipe Ángeles, se ahorraron un montón, pero un montón de dinero. Acá atrás mío voy a poner la diferencia, que sinceramente es un orgullo el proyecto que está haciendo de Santa Lucía, de Felipe Ángeles, ese aeropuerto, a comparación de otro aeropuerto que sinceramente, como les digo, era plata perdida, se iba hundiendo, irresponsabilidad 100% del expresidente que tenían, pero algunos no lo ven, simplemente, como siempre les digo, le buscan el pelo al huevo para criticar a López Obrador y no ven el gran trabajo que hace por el pueblo. Pero simplemente son algunos, millones de mexicanos sí están viendo ese gran trabajo de López Obrador, y para que algunos vean el avance que está haciendo Santa Lucía, sinceramente un aeropuerto que va a ser historia. Muchos están sorprendidos del gran avance, de la manera que se trabaja, que sinceramente da orgullo, loco, para sacarse el sombrero y aprender de este gran proyecto. Vamos a hacer un poquito el aeropuerto Felipe Ángeles. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 7 de junio de 2021. En la pista norte y central, plataforma y rodajes,
se realizan los trabajos de conformación de terraplén, tendido de las capas de base hidráulica, de concreto magro, tendido de concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento y el tendido de mezcla asfáltica en márgenes. En la terminal de pasajeros, se continúa con la aplicación de pintura antifuego en la estructura metálica, el aplanado en muros de mampostería, el tendido de instalaciones sanitarias y los trabajos de terracerías en vialidades y muelles. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se ejecutan los trabajos de terracería y pavimento en vialidades, la elaboración de pozos de visita y la colocación de tuberías para redes eléctricas, de voz y datos, hidráulicas y sanitarias. En la vialidad y barda perimetral permanecen los trabajos de colocación de la reja galvanizada con picos de seguridad. En la interconexión vial tramo Caseta Tultepec-Santa Lucía se inicia con la colocación de tensores y conformación de terraplén por capas para la conformación de la rampa que servirá como ascenso y descenso de este. A la fecha, se han generado 95.998 empleos civiles. Faltan 294 días de construcción. Gobierno de México. Bueno, faltarían cerca de 300 días para terminar este famoso aeropuerto, menos de 300 días, y generó más de 100.000 empleos, casi 100.000 empleos. Alguno va a decir, no generó 100.000, generó 95.000. Bueno, generó más de 95.000 empleos, que eso es palabra mayor, como les digo. Sobre todo sin generar deuda, estos proyectos que sinceramente sin generar deuda es palabra mayor, hay que subrayarlo y con letra fosforescente, ¿no? Porque hoy en día es palabra mayor. Hacer estos proyectos sin deuda alguna, sinceramente hay que sacarse el sombrero, agradecer y admirar el gran trabajo que está haciendo López Obrador, ¿no? Uno más, aparte del aeropuerto Santa Lucía Felipe Ángeles, aparte de la refinería Dos Bocas. Otra noticia que es muy productiva, en la cuenta de Twitter, Rocío Anale puso esto. Contamos con alrededor de 60 hidroeléctricas en el país y ya la mayoría de las hidroeléctricas tiene turbinas muy antiguas y hay que cambiarlas por turbinas nuevas para que con la misma agua generen más energía. Escuchen este proyecto, cerca de 2 minutos. Vamos a escuchar a López Obrador, otro logro más del presidente, su grupo de gente y el pueblo mexicano. Escuchen a López Obrador, que es muy importante también este proyecto, aparte de la refinería Dos Bocas, aparte del Aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a escuchar esto que sinceramente vale la pena y mucho. Es muy importante el modernizar las plantas hidroeléctricas. Producir energía eléctrica con agua es lo más barato y es una energía limpia. Ya lo hemos explicado aquí. Contamos con alrededor de 60 hidroeléctricas en el país. Y ya la mayoría de estas hidroeléctricas tienen turbinas muy antiguas y hay que cambiarlas por turbinas nuevas, modernas, que con la misma agua generen más energía. Eso es lo que se está haciendo. Se escogieron primero 12 hidroeléctricas. Voy a pedirle a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, al licenciado Bartlett y a los ingenieros, que informen sobre cuáles son las hidroeléctricas que se van a intervenir. Son básicamente las 4 de El Grijalva, también las que tienen que ver con el Papaloapan, las de Michoacán, las hidroeléctricas que se construyeron en el gobierno del presidente López Mateos, del presidente Díaz Ordaz y del presidente Echeverría, que ya tienen tiempo, esas hidroeléctricas, que no reciben un mantenimiento mayor, que es lo que se va a hacer. Entonces, es fundamental el tener las hidroeléctricas. Una termoeléctrica, para que empiece a producir energía,
requiere 24 horas estando parada, o 2 días, o 3. Una hidroeléctrica necesita 1 hora, cuando mucho. Se echa a andar y a producir energía. Y en efecto es constante, no es como el caso de la energía eólica, que depende del viento, o la solar, porque no siempre hay viento, no siempre hay sol, y en el caso de las hidroeléctricas siempre se acumula agua suficiente, se almacena agua en los vasos, siempre se tiene el agua disponible. Entonces, es un proyecto muy importante que estamos llevando a cabo. Ya se está hablando con las empresas que van a abastecer de estas turbinas. Son empresas extranjeras de distintos países y se va a aumentar la capacidad de generación. Gobierno de México. Bueno, gente, ahí estaba López Obrador, sinceramente, proyectos enormes, ¿no? Proyectos que sinceramente hay que sacarse el sombrero, agradecer y mucho el gran trabajo que está haciendo López Obrador por el pueblo. Mientras anteriormente, tristemente, tenían presidentes que simplemente miraban para sus bolsillos y no para el pueblo mexicano. Este presidente sinceramente quiere futuro para México. No ve el presente, también ve el futuro. Y eso es algo fundamental. Un presidente que cuide el bolsillo del mexicano y encima vea presente y futuro es palabra mayor. Como les digo, es un presidente que está haciendo historia 100% en México, pese a que a algunos no les guste que hable de López Obrador. Sinceramente te digo con mucho orgullo que hace más de 3 años que sigo a López Obrador, voy aprendiendo día tras día. Me puedo equivocar, obviamente capaz que me equivoco, como cualquiera se puede equivocar. Lo importante es que estoy más que seguro que López Obrador es un presidente que muchos tienen que aprender, y es un presidente que, como siempre, lo que más admiro, que es humilde, solidario y muy responsable. Son 3 cosas fundamentales. En la vida hay que ser responsable, humilde y solidario, y creo que con todas esas cosas uno es muy grande, se hace grande en la vida. Cuando uno es egoísta, mentiroso, ambicioso, creo que esas cosas simplemente te llevan para atrás siempre. Pero cuando uno es, como te dije, humilde, responsable, solidario, creo que son atributos muy importantes en la vida. Y un presidente así no se ve. Lamentablemente no se ve mucho. Es más, no se ve hoy en día un presidente así. Por eso para mí es el mejor presidente hoy en día del mundo, sin lugar a dudas. Como les dije, tuvo varios aciertos, muchísimos aciertos. Se equivocó, se pudo haber equivocado como cualquier persona, pero creo que tiene muchísimos más aciertos que equivocaciones. Pese a que algunos siempre buscan el pelo al huevo o están esperando que se equivoque en algo para criticarlo, creo que López Obrador gana por goleada. Los grandes proyectos que está haciendo por México, gana por goleada 100% y merece mi respeto 100%. Por más que algunos me digan, no hables de López Obrador, sinceramente, para mí es un presidente con todas las letras. Abrazo, gente, te lo quiero mucho.